¿no? Lo mismo que para cualquier enfermedad, ¿cómo vamos a encarar la evaluación de un paciente con úlcera péptica? Elaborando una historia clínica adecuada, ¿no es cierto? Completa. Anamnesis y examen físico, como cualquier otro paciente. Hoy día ya hemos empezado las prácticas con el grupo de esta mañana y hemos revisado esto de la historia clínica. Les he presentado la manera de una demostración de cómo realizar la evaluación de un paciente, ¿no? Entonces, con todos los grupos vamos a hacer lo mismo esta semana para que sepan, ¿no? Siempre piden eso los estudiantes, háganos una demostración de cómo vamos a examinar un paciente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer esta semana. Yo les estoy presentando la manera de examinar, de encarar la evaluación de un paciente, para que ustedes desde la otra semana ya lo hagan de esa manera, ¿no? Entonces, de eso se trata esta semana las prácticas. Para la siguiente semana ya los grupos van a estar subdivididos en 3. Habían subdividido en 2, pero sigue siendo mucho. Son 12, 13 estudiantes por subgrupo. Es mucho para ver un paciente. Entonces estamos subdividiendo en 3 subgrupos cada grupo. Así van a ser de 7 u 8 estudiantes nomás cada subgrupo. Van a pasar menos veces práctica, pero yo creo que vamos a aprovechar más, porque mientras más gente, menos se aprovecha. Bueno, ya vamos a distribuir los temas, por lo menos esta semana. El primero de cada grupo ya sabe la semana que viene qué es, qué tema le corresponde, ¿no? Que es la valoración que es la actualización de Helicobacter pylori, el primer tema de práctica para todos los de el número 1 de su lista. Bien, ojalá mañana ya esté resuelto el tema de la electricidad, así podemos aclarar algunos aspectos que ustedes vean conveniente también mañana sobre la práctica, ¿ya? Entonces vamos a ver la parte clínica. La manifestación clínica más importante, la más frecuente de la úlcera péptica es el dolor abdominal, ¿no? Entonces, vean, generalmente el paciente lo refiere localizado en epigastrio y con una sensación de ser quemante o urente, ¿no? O que tiene una sensación de ardor. Entonces, esa es la manifestación clínica más frecuente del paciente con úlcera péptica, sea gástrica o sea duodenal. ¿Ya? Dolor localizado en epigastrio con sensación de ardor. Pero en todo caso, tanto la úlcera duodenal como la gástrica tienen sus características típicas, ¿no? En cuanto al dolor, vean ustedes, el patrón típico de dolor de la úlcera duodenal es que aparece 90 minutos a 30 horas antes de una comida y se alivia después de tomar antiácidos o de ingerir alimentos. Ese es el patrón de la úlcera duodenal. También vean una manifestación más de las más discriminativas de úlcera duodenal es que el dolor despierta al paciente por la noche, entre la medianoche y las 3 de la madrugada. ¿Ya? Esa es una característica bien importante de la úlcera duodenal. Dolor que despierta al paciente entre la medianoche y las 3 de la mañana. Aunque vean ustedes, apenas 2/3 de los pacientes con úlcera duodenal tienen esta molestia, aunque es la más discriminativa de úlcera duodenal, no todos los pacientes la tienen, solamente 2/3 de los pacientes refieren esta molestia. ¿Ya? Y también pacientes con dispepsia no ulcerosa, pacientes que tienen otro tipo de molestia
digestiva que no es por úlcera péptica presentan esta molestia. Un tercio de los pacientes con dispepsia no ulcerosa también presentan dolor a la medianoche, entre la medianoche y las 3 de la mañana. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Aquí dice patrón típico del dolor de la úlcera duodenal, ¿no es cierto? Ese es el cuadro clínico típico, pero no todos los pacientes presentan estas características. Hay pacientes que cursan con úlceras y no refieren nada de dolor. ¿Ya? Un porcentaje importante cursa sin dolor, sin molestias y solamente ya cuando está complicada la úlcera con una hemorragia digestiva alta, por ejemplo, es que el paciente se da cuenta y consulta, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de las características típicas, ¿no? Pero ya saben ustedes, no todos los pacientes tienen estas características típicas. En cambio, el patrón del dolor en la úlcera gástrica, vean, las molestias generalmente son desencadenadas por la ingestión de alimentos. Al contrario que en la úlcera duodenal, que más bien el dolor aparece antes y se alivia con los alimentos, ¿no es cierto? En la úlcera gástrica el dolor es desencadenado frecuentemente por la ingestión de alimentos. Es más frecuente que presenten náuseas y vómitos. Los pacientes con úlcera gástrica en mayor proporción tienen náuseas y vómitos. Y secundario a esto, como consecuencia de los vómitos, hay un grado de desnutrición o pérdida de peso, más frecuentemente que en los pacientes con úlcera duodenal. Entonces, ven, aunque la manifestación clínica más característica, más frecuente de ambos tipos de úlcera es el dolor, cada cuadro tiene sus características propias. Y si uno hace una anamnesis bien cuidadosa, puede discriminar estos tipos de dolor. Por eso no es suficiente con preguntarle, ¿duele? Sí, ¿dónde le duele? Mi abdomen. ¿Qué tiene? Dolor abdominal, ¿no? No es suficiente. Tenemos que averiguar estos detalles que nos pueden orientar hacia una úlcera duodenal o hacia una úlcera gástrica. El patrón de dolor en la úlcera duodenal también se describe como un patrón en 3 tiempos. En cambio, el patrón de úlcera gástrica es un patrón de dolor en 2 tiempos. ¿Ya? Por eso, antes se decía que una úlcera péptica se puede diagnosticar hasta por teléfono, se decía, ¿no? O sea, averiguando estas características propias de cada una de ellas, ¿no? Bien, pero como ya lo hemos dicho, no todos los pacientes tienen estas características. Y hay un porcentaje importante, tanto de úlcera duodenal como gástrica, que son asintomáticos, que cursan sin dolor, ¿ya? Para tomar en cuenta. Y miren, no hay más manifestaciones así clínicas en la úlcera péptica. Lo que vamos a ver de aquí para adelante ya son síntomas de complicaciones de la úlcera péptica. Por ejemplo, una dispepsia constante. Ya hemos dicho, dispepsia es esa sensación de dolor, de malestar en el abdomen superior, acompañado de náuseas, a veces de vómitos y con sensación de distensión, de meteorismo. Eso es dispepsia, que puede estar en la úlcera duodenal y puede estar en otras patologías también. En el marco de una úlcera péptica, una dispepsia constante que deja de aliviarse con alimentos o antiácidos o se irradia a la espalda, nos hace pensar en una complicación. ¿Cuál complicación? Una úlcera penetrante, ¿ya? Una úlcera penetrante, que puede ser a páncreas, ¿no? Cuando la molestia es irradiada al dorso. Entonces, esa ya es una complicación. Vean, el inicio súbito de dolor abdominal intenso y generalizado. Un paciente que no tiene diagnóstico de úlcera o que ya tiene diagnóstico de úlcera, pero que
presenta de manera súbita dolor intenso y generalizado. ¿Qué puede suceder? Que se haya perforado la úlcera y el paciente tenga una peritonitis, ¿no? Entonces, este tipo de dolor intenso y generalizado de inicio súbito nos hace pensar en una perforación. El empeoramiento del dolor con las comidas. El paciente después de comer nota que empeora el dolor de manera progresiva. Empeoramiento del dolor con las comidas, náuseas y vómitos de alimento no digerido. ¿En qué complicación nos hace pensar? Una obstrucción del orificio de salida gástrica. Ya en las úlceras gástricas, sobre todo pilóricas o prepilóricas, la lesión produce una inflamación de la mucosa del estómago. Eso hace que se obstruya, ¿no? Que se inflame, aumente de volumen y se obstruya el conducto de salida, el orificio de salida gástrico. Entonces vamos a tener estos síntomas de obstrucción: dolor al comer, náuseas y vómitos, expulsión del alimento no digerido. Heces negras, o sea, melenas, ¿no? Recording in progress. O presencia de pozo o vómito, hematemesis o vómitos posáceos, ¿ya? Melenas y hematemesis o vómito posáceo, que nos hace pensar en una hemorragia digestiva alta en este caso, ¿no? Pues ven, esas son manifestaciones clínicas, pero ya de complicaciones de la úlcera péptica. Entonces, no hay mucha sintomatología. En realidad es un cuadro que no se presenta de manera súbita, ¿no? El paciente de manera progresiva, en días, semanas, presenta primero malestar, sensación de distensión, sensación de llenado, dolor leve, sensación de ardor, que va progresando, ¿no? Con el paso de los días. O sea, así se va acentuando hasta que el dolor es más intenso, aparecen náuseas, aparecen vómitos. Entonces, generalmente el cuadro clínico se instala de manera gradual y progresiva, ¿no? En pocos casos lo hace de manera súbita, ¿no? Y como decíamos, en algunos casos no hay ni siquiera dolor y ya el paciente presenta síntomas de complicaciones. Entonces, no hay mucha más sintomatología que esa, ¿ya? Y el antecedente probablemente de haber ya tenido un cuadro similar anteriormente, ¿no? Que curó con tratamiento o sin tratamiento. Bien. Luego, al examen físico, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el paciente? También existen pocos datos, ¿no? Específicos. Lo más que podemos encontrar es una hiperestesia epigástrica, dolor a la palpación en la región del epigastrio. Es el dato más frecuente. A la palpación superficial y a la palpación profunda sobre todo, ¿no? Vean, el dolor se sitúa un poco más a la derecha de la línea media. Entonces, es el dato más frecuente que podemos encontrar. Otros datos de úlcera péptica no hay. O signos de complicaciones también. Entonces, tenemos que estar atentos y buscar signos de complicaciones. Por ejemplo, paciente que presenta taquicardia y ortostatismo. ¿De qué nos está hablando? Una disminución del volumen sanguíneo circulante, ¿no? Entonces, el paciente probablemente está deshidratado por el dolor abdominal, no ingieren alimentos, no toman líquidos, o el paciente está vomitando. Entonces, puede deshidratarse, ¿no? Puede deshidratarse. O puede ser que haya sangrado, que tenga una hemorragia digestiva por la úlcera y el paciente esté entrando en un choque hipovolémico, ¿no? Entonces, vean, estos datos, taquicardia y ortostatismo, nos hacen pensar en eso.
A la palpación encontramos un abdomen tenso o en tabla, ¿no? Duro, con resistencia muscular generalizada. No está hablando de una peritonitis, probablemente secundaria a una perforación de una úlcera, ¿no? Chapoteo a la succión nos está indicando ruidos de lucha a nivel del estómago, a la ocultación, ¿no? Entonces, chapoteo a la succión, vamos a discutir estos términos en el examen físico. Van a ir revisando. Indica líquido retenido en el estómago por obstrucción del orificio de salida gástrico. Entonces, eso podemos encontrar esos signos en el examen físico del paciente. Bien, ¿cuáles son las complicaciones de la úlcera péptica? Vean, la hemorragia digestiva alta es la complicación más frecuente de la úlcera péptica, la hemorragia del tubo digestivo u hemorragia digestiva alta. Vean, en casi 15% de los pacientes se presenta esta complicación. Con mayor frecuencia en pacientes que son mayores de 60 años, ¿no? En la tercera edad. Entonces, la complicación más frecuente. Luego tenemos la perforación de la úlcera. Es la segunda complicación más frecuente. 6 a 7% de los pacientes con úlcera péptica va a presentar una perforación. Lo mismo, ¿quiénes tienen más riesgo de esta complicación? Pacientes de edad avanzada. La penetración de la úlcera es una forma de perforación en la que el lecho de la úlcera se tuneliza hacia un órgano vecino, como una fístula, ¿no? Una fístula. Y dependiendo de la localización de la úlcera, puede penetrar, por ejemplo, si es posterior, va a penetrar al páncreas, ¿no? Si es una úlcera duodenal, puede penetrar a hígado. Ya, entonces, la penetración es una forma de perforación, pero como una fístula. No va a provocar peritonitis porque penetra solo al órgano adyacente nada más. Si es al páncreas, vamos a tener dolor importante reflejado a la región dorsal como una pancreatitis, ¿no? Luego tenemos la complicación menos frecuente de la úlcera péptica, la obstrucción del orificio de salida gástrico. 1 o 2% de los pacientes va a presentar esta complicación. ¿Por qué se presenta obstrucción del orificio de salida? Puede ocurrir dos cosas, ¿ya? Que haya inflamación y edema, ¿no? Alrededor de la lesión y que provoque eso un aumento de grosor de la mucosa y obstruya la luz gástrica. Entonces vamos a tener una obstrucción funcional en realidad en la región prepilórica. Una vez hecho el tratamiento, esta zona edematosa va a desinflamar y se va a desobstruir el orificio de salida, ¿no? Entonces, eso sucede cuando solamente es secundario a una inflamación y a edema localizado en la región de la úlcera. Y la otra circunstancia es que sea una obstrucción mecánica, fija. La úlcera puede cicatrizar y se puede fibrosar. Y puede cicatrizar determinando una estenosis, ¿no? Una estenosis cicatrizal, una estenosis fibrosa del orificio de salida. En ese caso, no va a mejorar con el tratamiento médico, ¿no? Entonces ese paciente va a necesitar un tratamiento quirúrgico para desobstruir el orificio de salida gástrico. Entonces, esas dos circunstancias pueden darse en la obstrucción del orificio de salida. Entonces, estos pacientes son los que van a presentar, ¿no es cierto? Sensación de dolor después de comer, náuseas, vómitos y eliminación de
de alimento no digerido y obviamente pérdida de peso, porque el alimento no pasa al intestino delgado y no se absorbe, ¿ya? Bien. En cuanto al diagnóstico diferencial, hay que diferenciar primero con la dispepsia funcional, decíamos, ¿no es cierto? La dispepsia es un diagnóstico sindromático, es un síndrome la dispepsia, que se acompaña de dolor abdominal, náuseas, vómitos, sensación de distensión, de meteorismo a nivel del epigastrio. Eso es dispepsia. Puede ser secundaria, hemos dicho, a úlcera péptica, puede ser secundaria a otras enfermedades digestivas como gastritis, como colelitiasis, colecistitis, etcétera, ¿no? Paciente que tiene trastornos a esos niveles va a tener los mismos síntomas, dolor, náuseas, vómitos, eso es dispepsia. Bien, pero hay algunos pacientes, hemos dicho, que tienen una dispepsia funcional. Tienen estos síntomas, pero no se encuentra ninguna de estas enfermedades estructurales. No se encuentra nada anormal en sus estudios. Todos son casos funcionales, ¿no? Y son muy frecuentes. Son pacientes ansiosos, pacientes nerviosos o depresivos, que tienen trastornos emocionales y cursan con dispepsias. Entonces, como les digo, es frecuente y hay que hacer diagnóstico diferencial con esos casos. Otros trastornos, otros procesos patológicos que cursen con sintomatología similar, por ejemplo, tumores digestivos proximales del estómago, del esófago. La enfermedad por reflujo gastroesofágico también cursa a veces con dolor, ¿no es cierto? Abdominal, cursa con pirosis, puede cursar con hemorragia digestiva también, entonces es un diagnóstico diferencial. Vasculopatías, los trastornos vasculares o las vasculitis. Enfermedad pancreatobiliar también es frecuente, las pancreatitis agudas o crónicas, los trastornos de la vía biliar, como la colecistitis, la coledocolitiasis, la colelitiasis, ¿no? También pueden confundirse con una úlcera péptica. La enfermedad de Crohn gastroduodenal, cuando veamos la enfermedad de Crohn vamos a ver también esto, ¿ya? Puede afectar al estómago también la enfermedad de Crohn. Bien, hay varias enfermedades con las que hay que hacer diagnóstico diferencial. ¿Qué estudios complementarios son útiles para el diagnóstico de la úlcera péptica? Entonces, vean, está por orden de histórico, sería en este caso el estudio radiográfico, ¿ya? Una radiografía contrastada con bario. Nos puede mostrar un nicho ulceroso, nos puede mostrar una úlcera, vean, el 95% de los casos. En bulbo, en menor proporción, ¿no? Entonces, estudio radiográfico, que si bien tal vez el costo puede ser un poco menor, pero es complicado también realizar una radiografía contrastada, ¿no? Un paciente tiene que ir al servicio de rayos X, tomar medio de contraste, etcétera, etcétera, y sacarse las placas. El estudio más importante es la endoscopía, ¿no? Uno utiliza como primer estudio, cuando piensa en úlcera péptica, a la endoscopía, ¿no? Es el estudio más importante, porque nos va a permitir ver el estómago hasta la segunda porción del duodeno, podemos ver la mucosa, podemos ver las úlceras, su tamaño, sus características, su localización. Entonces la endoscopía es un excelente estudio, ¿no? Y puede ser terapéutica también, ¿no? En caso de que haya un vaso sangrando, lo podemos electrocoagular, podemos ligar, etcétera, etcétera. Entonces, puede ser diagnóstica o puede ser terapéutica la endoscopía.
y también nos permite tomar biopsias, ¿no? Nos permite tomar biopsias en caso de que encontremos úlceras en localizaciones poco frecuentes, con características especiales, entonces se puede biopsiar. Y es un estudio que se puede repetir también, ¿no? Para ver la evolución de la úlcera. Claro que necesita personal especializado para su utilización, ¿no? Hay que sedar al paciente también, pero se puede realizar en la cama del enfermo. No es un estudio costoso ya ahora, así que es un excelente estudio. Y como la causa más frecuente de la úlcera péptica es el Helicobacter pylori, entonces tenemos que realizar diagnóstico para el Helicobacter pylori, ¿no? Hay diferentes métodos para diagnosticar la presencia del Helicobacter pylori. Entonces ya los vamos a ver. Aquí vean una comparación entre la endoscopía y la radiología en cuanto a la sensibilidad y la especificidad. ¿Ya? Sensibilidad y especificidad. La endoscopía tiene más del 90% de sensibilidad. La radiología llega hasta el 90%, pero siempre y cuando sea una radiología de doble contraste, ¿ya? Llega al 90%. La endoscopía es más del 90%. La especificidad, la endoscopía más del 90% y la radiología llega hasta el 85%, siendo con doble contraste también. Entonces, la comparación. Si vemos aquí, obviamente la endoscopia es un estudio que supera la radiología, ¿no? ¿Quién me puede decir qué es sensibilidad y qué es especificidad? ¿Nadie? Sensibilidad y especificidad. Sensibilidad se refiere a la capacidad de detectar la enfermedad que esté presente. Ya. ¿Y especificidad? Y la especificidad a diferenciarla de otras con las que se puede confundir. No es el término, ¿no? Diferenciarla. No es el término. ¿Alguien? ¿Alguna otra idea? Doctor, quizás es la capacidad que tiene la prueba para identificar correctamente el diagnóstico de la enfermedad, ser específico en la enfermedad. ¿Y sensible? Sensible, la capacidad de poder detectar correctamente. Sería lo mismo, ¿no? La precisión diagnóstica y la otra como que busca un poquito más cuál es el factor que sería, o sea, cuál sería la etiología. No tiene que ver la etiología, ¿no? Y lo que ha dicho de especificidad en realidad es sensibilidad. Sí. Se acerca, ¿no? Ya, me van a revisar para mañana, bueno, estos dos términos con exactitud. Es tarea, que es necesario que los tengan bien conceptuados, bueno. Bien, entonces en cuanto a las características, vean la endoscopía, tiene mayor exactitud diagnóstica. Es útil para identificar lesiones pequeñas. Posibilidad de obtener muestras, biopsia y citología. Para realizar control, ¿no?, de la cicatrización de las úlceras gástricas. Y como terapéutica.
cambio, los beneficios de la radiología es mejor tolerado, claro, no se introduce ningún tubo en el organismo, ¿no? Entonces, mejor tolerancia, mayor disponibilidad. No sé si esto es así, ¿no? Porque la endoscopía está disponible 24 horas. Menor riesgo. Bueno, la endoscopía siempre tiene algún riesgo porque es un estudio complementario invasivo, ¿no? Entonces, tiene siempre su mayor riesgo. Y menor costo, dice la radiología. Eso también habría que evaluar bien, ¿no? Porque la ecografía no es cara actualmente. Bien, pero ese cuadrito comparativo para que lo revisen. Dos estudios importantes. Entonces, esta es una radiografía contrastada, ¿no? Con el contraste que es el bario. Ya, este es doble contraste y este es el contraste. Se puede ver el nicho ulceroso. Bien. Y la endoscopía, en cambio, se puede ver directamente las lesiones, ¿no? Y no solamente quien está realizando la endoscopía, la puede ver hasta el paciente, la pueden ver hasta otras personas a través de un monitor, ¿no? Entonces, esa es otra ventaja también. Entonces, vean, la endoscopía nos muestra imágenes claras, ¿no? De las lesiones. Esta es una clasificación endoscópica, vean, de la úlcera, la clasificación de Johnson. La clasifica en 5 grados. Grado 1, úlcera de localización en la curvatura menor. Y relaciona con la fisiopatología. Ven, la importancia de esta clasificación es que la relaciona con la fisiopatología. Úlcera de localización en la curvatura menor. Está relacionada con un gasto de ácido normal. Constituye el 50-60% de las úlceras gástricas. ¿Ya? Grado 2, úlcera de localización gástrica y duodenal. Relacionada con un gasto de ácido normal, constituye el 20% de las úlceras gástricas. Grado 3, úlcera de localización prepilórica. Relacionada con un gasto de ácido normal, constituye el 20% de las úlceras gástricas. Grado 4, úlcera en el fondo gástrico o alta de la curvatura menor. Mira, apenas un 10%, ¿no? Es úlceras con una frecuencia igual o menor al 10%. Son raras estas úlceras. Grado 5, úlcera secundaria al uso prolongado de AINES. Úlcera con alto riesgo de perforación y hemorragia habitualmente asintomática. Esta es clasificación de las úlceras gástricas, ¿no? Bueno, si tenemos diagnóstico de úlcera péptica, sea gástrica o duodenal, con la endoscopía hemos determinado la presencia de úlcera. Ya tenemos el diagnóstico de úlcera, ¿no? El grado, etcétera, ya tenemos diagnóstico de úlcera. Lo que tenemos ahora que hacer es determinar cuál es la causa de esa úlcera. Sabemos que la causa más frecuente de las úlceras, tanto duodenales como gástricas, es el Helicobacter pylori. Entonces, determinaremos la presencia de Helicobacter pylori, ¿no es cierto? El siguiente paso en nuestro diagnóstico es determinar la presencia de Helicobacter pylori. Y para ello hay diferentes métodos que tienen diferentes indicaciones también. De manera general, se clasifican en 2 tipos de procedimientos diagnósticos para el Helicobacter pylori. Uno invasivo o con penetración corporal y otro no invasivo o sin penetración corporal. ¿Ya? Los métodos invasivos o con penetración corporal se realizan a través de la endoscopía, por eso es invasivo o con penetración.
a través de la endoscopía. Tenemos el test rápido de ureasa, el estudio histológico y el cultivo. Ya tenemos esos tres. Y los métodos no invasivos o sin penetración corporal son la serología, la detección de urea en el aliento es la más conocida, ¿no es cierto? Urea en aliento y el antígeno en heces. Esto tienen que desarrollarlo mejor en la práctica ustedes, ¿no? Que es el primer tema, en realidad, de práctica, ¿no? Actualización en el Helicobacter pylori. Entonces tienen que desarrollar esto también. Aquí solo lo mencionamos, ¿ya? Bien hecho el diagnóstico de úlcera péptica, nos queda encarar el tratamiento, ¿no? Entonces, para esto, vean, antiguamente había un adagio, ¿no? Cuando aún anterior a la época del descubrimiento del Helicobacter pylori, el adagio que normaba el tratamiento de las úlceras pépticas era este: no hay ácido, no hay úlcera. Entonces, el tratamiento estaba basado en la supresión o en la disminución de la secreción ácida, y con eso se curaba la úlcera. Ahora sabemos en realidad que no se curaba, ¿no es cierto? Lo único que se hacía era evitar el ambiente ácido, mejorar las condiciones para la cicatrización de la úlcera. Pero la causa seguía subyacente. Y después de un periodo, generalmente al año, el paciente recaía nuevamente con los síntomas y con el desarrollo de la úlcera, ¿no? Y así iba, periódicamente el paciente iba recayendo y se hacía el tratamiento. Cuando se ha descubierto como causa de úlcera el Helicobacter pylori, entonces el tratamiento ha cambiado, ¿no? El tratamiento ha cambiado. Aunque la supresión del ácido continúa siendo un pilar del tratamiento de la úlcera péptica, porque la secreción de ácido tiene importancia en la patogenia, ¿no es cierto? Como hemos visto, hay las úlceras duodenales, sobre todo, hay un incremento en la secreción de ácido, y esa es la causa, una de las causas para la aparición de la úlcera péptica. Entonces, aunque se continúa tratando con fármacos inhibidores o supresores de la secreción ácida, bueno, se han introducido otras medidas actualmente para combatir o erradicar el Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, el tratamiento actual, cuando se determina por uno de los métodos que hemos visto anteriormente la presencia del Helicobacter pylori, entonces hay que realizar tratamiento erradicador de esta bacteria, ¿no? Entonces, entre las medidas terapéuticas, vean ustedes, hay medidas generales, hay medidas farmacológicas y también la cirugía está indicada en algunos casos. Las medidas generales tienen que ver, ¿no es cierto?, con medidas higiénico-dietéticas, en este caso principalmente medidas dietéticas. Entre las medidas generales, vean ustedes, hay unas que son específicas y otras que no son eficaces y otras que no son eficaces. Entre las medidas eficaces, que está demostrado estadísticamente, científicamente, que sí tienen importancia, ¿no es cierto?, para el tratamiento de la úlcera, por ejemplo, es el tabaco. Importante. El tabaco no es causa de úlcera péptica, pero está demostrado que los pacientes que fuman tardan más en cicatrizar las úlceras pépticas, ¿ya? Entonces el tabaquismo demora la cicatrización de las úlceras. Por eso que se recomienda a los pacientes con úlcera péptica no fumar, ¿ya? Luego está demostrado, ¿no es cierto?, que los antiinflamatorios no esteroideos
pueden ser la causa de una úlcera péptica. Eso está demostrado. Entonces, paciente con úlcera péptica tiene que evitar la ingestión de antiinflamatorios no esteroideos. Esas dos medidas son eficaces desde el punto de vista general. No eficaces, que no se ha demostrado, ¿no?, que tengan algún beneficio. Por ejemplo, es una dieta sin una dieta blanca, una dieta láctea. Antes indicaban dietas lácteas. Dieta blanca, dieta láctea, etcétera. No se ha evidenciado que sean eficaces en el tratamiento. Tampoco se ha evidenciado que el alcohol sea una causa de aparición o de empeoramiento de una úlcera péptica. Pero obviamente que se indica no ingerir alcohol, ¿no? El café lo mismo. No está establecido que el café sea causa o que empeore una úlcera péptica. Pero bueno, siempre se recomienda evitar el café también. O los alimentos ácidos, los cítricos también, ¿no es cierto? Pero son medidas que no se ha demostrado que tengan un beneficio, ¿no? A eso se refiere. Luego tenemos los fármacos. El tratamiento farmacológico. Aquí solamente los vamos a mostrar, los vamos a mencionar, porque el segundo tema de práctica es drogas antiulcerosas. Entonces, en la práctica vamos a desarrollar a profundidad. Ustedes van a revisar a profundidad los fármacos antiulcerosos. Entonces, aquí solamente los vamos a mencionar. Vean, un grupo de ellos son los fármacos supresores del ácido. ¿Ya? Los antiácidos, por ejemplo, ¿qué hacen? Neutralizan al ácido clorhídrico. No lo suprimen, ¿no? Pero neutralizan la acción del ácido, los antiácidos. Entonces van a revisar ustedes cuáles son los antiácidos. Hay varios antiácidos que se utilizan. Tienen que revisar sus indicaciones, sus dosis, sus efectos adversos, etcétera, etcétera. Los antagonistas de los receptores H2, cómo actúan, dónde actúan, qué fármacos existen, cuál es su dosis, cuáles son sus efectos adversos, todo aquello tienen que revisar ustedes en la práctica. Lo mismo que los inhibidores de la bomba de protones, que son los más potentes, ¿no? Luego tenemos el grupo de fármacos protectores de la mucosa. Entonces, estos son otro tipo de fármacos, tienen otro tipo de acción y tienen otras indicaciones también. Pueden asociarse con estos fármacos anteriores, ¿no? Pueden usarse solos. Entonces, todo eso lo van a desarrollar ustedes también en la práctica. Entre ellos tenemos el sucralfato, los análogos de las prostaglandinas, el misoprostol, el bismuto. Para ello tienen que conocer, ¿no es cierto?, la fisiología de la célula parietal, que es donde se secreta el ácido clorhídrico y donde actúan los diferentes medicamentos que hemos mencionado. Entonces, eso ustedes tienen que desarrollar, dónde actúan, cómo actúan, etcétera, etcétera. Lo mismo, ¿no es cierto? Los esquemas de tratamiento para la erradicación del Helicobacter pylori. Entonces, hay diferentes esquemas de tratamiento para erradicar el Helicobacter pylori. Estos que tenemos en el libro de Harrison, bueno, son un esquema, ¿no? Hay otros también. Entonces, eso también ustedes lo tienen que revisar. Vean ahí el tratamiento triple, el tratamiento cuádruple. Entonces, nunca se utiliza un solo medicamento para el Helicobacter pylori, ¿no? Porque desarrolla resistencia rápidamente. Entonces, el tratamiento siempre es asociado. 2 o 3
fármacos por lo menos, ¿no? Entonces aquí tenemos, vean, el tratamiento triple, un ejemplo de tratamiento triple, ¿no? Bismuto, metronidazol, tetraciclina. Hay otros también. El tratamiento cuádruple es con 4 fármacos. Es diferente el tratamiento de la úlcera duodenal secundaria a Helicobacter pylori o de una úlcera gástrica secundaria a Helicobacter pylori a una úlcera secundaria al uso de antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Entonces es diferente el tratamiento. Bien, tenemos aquí un esquema de tratamiento para la úlcera inducida por antiinflamatorios no esteroideos. Va a depender de si la úlcera es activa o si nuestro tratamiento es profiláctico, porque hay pacientes que toman AINES de por vida, ¿no? Porque tienen alguna condición patológica que obliga a hacer tratamiento con AINES o con corticoides. Por ejemplo, pacientes con reumatismo, pacientes con artritis reumatoidea, pacientes con lupus. Sí o sí tienen que tomar, ¿no es cierto?, antiinflamatorios no esteroideos durante mucho tiempo o a veces de por vida. Entonces, en esos pacientes vamos a realizar un tratamiento profiláctico para evitar la aparición de úlceras secundarias a AINES. En cambio, un paciente que tiene una úlcera activa por AINES es otro tipo de tratamiento, ¿no? Hay un grupo de pacientes en los que se puede interrumpir los AINES, ¿no? Y se puede utilizar antisecretorios. Pero hay pacientes que no pueden dejar de tomar su AINE porque es tratamiento para alguna otra condición, como hemos dicho, no le podemos suspender. Entonces, en esos tenemos que hacer un tratamiento diferente, ¿no? Vamos a ver entonces con ustedes también esto cuando estén revisando los fármacos antisecretorios. El tratamiento profiláctico, vean, se utilizan fármacos protectores de la mucosa. El misoprostol, por ejemplo, en realidad ustedes saben que se utiliza como abortivo el misoprostol, ¿no es cierto? Pero se ha desarrollado para esto, para el tratamiento de las úlceras pépticas o de la gastritis. Para eso se ha desarrollado. Y luego se encontró que tiene como efecto adverso la producción de abortos, ¿no? Y en realidad ahora para lo que más se utiliza es para eso, ¿no? Ustedes saben. Pero el misoprostol está desarrollado y está indicado para el tratamiento profiláctico de la úlcera por antiinflamatorios no esteroideos. Están indicados también los inhibidores de la bomba de protones y los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2. ¿Alguien me puede decir un fármaco COX-2? Meloxicam. No, otro. No es específico, ¿no? El meloxicam, hay otros más selectivos de la ciclooxigenasa 2. A ver, ¿alguien me puede decir? Dejamos como tarea. Bueno, estos AINES que no tienen los efectos adversos de los AINES tradicionales, por ejemplo, antiagregación plaquetaria o lesión del riñón, se indicaron en principio como una panacea, ¿no?, para el tratamiento de estados inflamatorios, porque no tienen los efectos adversos de los AINES, como la antiagregación plaquetaria, hemorragias o lesión renal.
pero luego se ha visto que tienen otros efectos adversos que limitan su uso también. Entonces producen mayor cantidad de infartos de miocardio. Entonces son procoagulantes y su mayor efecto adverso es el incremento en el infarto agudo de miocardio. Entonces eso limita grandemente su uso también, ¿no? Y no es como se pensaba antes, que se podía utilizar en reemplazo de los AINES y que no, se ha encontrado que hay mayor mortalidad por infarto. Entonces está limitado también su uso a casos específicos, ¿no? Y la erradicación del Helicobacter pylori cuando se asocia a úlceras por AINES también está indicado, ¿no? Entonces hay que hacer erradicación. Bien. El tratamiento quirúrgico también está indicado en algunos casos específicos, ¿no? Cuando hay resistencia al tratamiento medicamentoso, hay algunos casos que no mejoran, ¿no? Pero lo más común es situaciones de urgencia o de emergencia para combatir alguna complicación de la úlcera. Una perforación, por ejemplo, ¿no es cierto? Una peritonitis por úlcera perforada, ese es un cuadro quirúrgico. Una obstrucción al orificio de salida, si es fija, es una fibrosis, esa también es una indicación quirúrgica. Una hemorragia digestiva por una úlcera sangrante incontrolable que está choqueando al paciente también. Puede ser necesaria una cirugía con una gastrectomía, ¿no? Para controlar la hemorragia. Entonces hay indicaciones quirúrgicas. En los casos donde hay resistencia al tratamiento, hay algunas técnicas quirúrgicas para inhibir la secreción gástrica. Es el vago, ¿no es cierto?, el que estimula la secreción del ácido clorhídrico. Entonces puede realizar una vagotomía. La vagotomía puede ser a diferentes niveles, ¿no? Puede ser supraselectiva, puede ser masantrectomía, dependiendo, ¿no? Son diferentes técnicas, algunas más agresivas que otras, que buscan inhibir la acción del vago, ¿no? En la secreción gástrica. Bien, eso en cuanto al tratamiento quirúrgico. No sé si tienen alguna pregunta sobre lo que hemos hecho hasta ahora. Bien, si no hay ninguna pregunta, vamos a dejar esto aquí. Vamos a quedar por hoy día en esta parte. Mañana vamos a ver un cuadro clínico que es una forma de úlcera péptica grave, ¿no? Que es el Zollinger-Ellison. Y vamos a hacer ya otro tema que es gastritis también. Vamos a avanzar un poquito más mañana para recuperar lo que no estamos haciendo ahora, ¿ya? Porque la vía virtual no es tan buena como la presencial, pues, ¿no? Entonces, aquí quedamos por ahora y nos vemos el día de mañana. Ojalá que ya no haya problemas de electricidad. ¿Está bien? Está bien, doctor, gracias. Muy Está bien, bien. doctor, gracias. Hasta Está bien, doctor. mañana, entonces.